bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha estado ejerciendo su diplomacia coercitiva para suprimir a otros países, sobre todo a aquellos en vías de desarrollo. ¿De qué se trata la diplomacia coercitiva y de qué forma podría perjudicar el desarrollo global? Para hablar sobre estos temas, hoy realizaremos una conexión a distancia con Zhang Yuanpei, periodista experto. Hola, señor Zhang, bienvenido a nuestro programa. Hola, es un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Y antes que nada, veamos un video para conocer cómo Estados Unidos ejerce la diplomacia coercitiva y la coerción económica contra otros países. En los últimos años, Estados Unidos ha inventado elaboradamente la teoría de la coerción económica de China. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, pidió recientemente una acción coordinada contra la llamada coerción económica de China en una reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7. En mayo se celebró en Japón la cumbre del Grupo de los Siete, que emitió una declaración conjunta para promocionar los asuntos relacionados con China y aludió a China con la llamada coerción económica. El 9 de junio, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón emitieron una declaración conjunta en la que enfatizan su preocupación de que la coerción económica relacionada con el comercio y las políticas y prácticas no orientadas al mercado amenacen el sistema multilateral de comercio y perjudiquen las relaciones entre países. Ante estas acusaciones infundadas, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, señaló que la declaración fue hecha por Estados Unidos junto con sus aliados del llamado Club o Alianza de los Cinco Ojos y Japón, pero que cada oración en ella se lee como una descripción del propio Estados Unidos. Para Estados Unidos no hay amigos eternos, solo intereses eternos. En enero de 2021, Estados Unidos impuso aranceles de hasta el 15% a las importaciones de Francia y Alemania, incluidas piezas de aviones, por un valor total de $7.500 millones estadounidenses. En septiembre de 2021, el Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió un aviso que exige a las empresas de la cadena de suministro de semiconductores que proporcionen voluntariamente información y datos básicos. Bajo la presión de los Estados Unidos, a partir de noviembre de 2021, más de 70 empresas, incluidas TSMC, Samsung, Sony Semiconductor de Japón, han presentado información relacionada con la cadena de suministro de semiconductores al Departamento de Comercio de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha unido fuerzas con Japón, Corea del Sur y la región china de Taiwán para formar la llamada Alianza Chip 4, cuyo objetivo es limitar el desarrollo de la industria de semiconductores de China. Estados Unidos tiene varios medios de diplomacia coercitiva y coerción económica que se han convertido en herramientas de la política exterior de Estados Unidos. Para lograr su propio interés, Estados Unidos antepone el derecho interno al derecho internacional y las normas internacionales e impone sanciones unilaterales ilegales. Confiando en su poder estructural en el mundo, Estados Unidos ha abusado de su poder nacional para manipular los asuntos globales y reprimir el desarrollo de otros países a escala global. Se ha convertido en la mayor amenaza para el desarrollo estable de la economía mundial. Bueno, señor Zhang, la diplomacia coercitiva es una de las herramientas de la política exterior de Estados Unidos para contener y reprimir a otros países en los campos político, económico, militar y cultural. ¿Qué es la diplomacia coercitiva y cómo practica Estados Unidos la diplomacia coercitiva contra otros países? ¿Cuáles son los efectos negativos? En los últimos años, una multitud de medidas económicas coercitivas de Estados Unidos, como aranceles comerciales, controles de exportación o la revisión de inversiones extranjeras, se han convertido en la base de la diplomacia estadounidense, que llamamos también como la coerción diplomática. Durante la última década, Estados Unidos ha dado luz verde a una avalancha de leyes nacionales y órdenes ejecutivas para
hacer cumplir la jurisdicción extraterritorial sobre entidades o individuales de otros países, que esto también tiene un efecto muy negativo para la economía, para el desarrollo social de todo el mundo. Tomamos como la América Latina como ejemplo, qué efecto negativo tiene estas medidas coercitivas de Estados Unidos. Las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos que puede decir que han puesto en peligro derechos humanos en esta región. Ya sabemos que desde hace 2 siglos ellos ya se pusieron la doctrina Monroe bajo la visión de que América Latina solo podía ser el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos con esta visión también siempre ha ejercido el intervencionismo y la hegemonía sobre la región, socavando su estabilidad social, política, económica, y también ha violado los derechos humanos a la vida y al desarrollo humano de estos países. Como Cuba, ya sabemos que desde 1962 Estados Unidos han impuesto un embargo económico unilateral a esta isla caribeña, que según las estadísticas del gobierno cubano, estas medidas han causado pérdidas económicas de más de 150.400 millones de dólares a esta nación caribeña. Y también estas medidas han causado muchas pérdidas y muchos daños a la vida y social, a la vida cotidiana de los cubanos. No solamente creo que Cuba y también otros países como Nicaragua o Venezuela también se ha visto afectado por estas medidas coercitivas de Estados Unidos. En fin, creo que la diplomacia coercitiva de Estados Unidos han causado muchos daños, no solamente económicos, también sociales, y también la pérdida o daño a los derechos humanos a todo el mundo, a otros países. Sí, Estados Unidos ya está acostumbrado a obligar a otros países a obedecer en su condición de gran potencia vía políticas coercitivas y coerción económica. ¿Qué métodos de coerción económica ha utilizado Estados Unidos y de qué manera? ¿Cuál es el daño? En cuanto a la coerción económica, creo que las sanciones unilaterales generalizadas y los actos de desvinculación y ruptura de las cadenas industriales o de suministro de todo el mundo se ha convertido también ha convertido a Estados Unidos como un verdadero coercionador que potiliza y militariza las relaciones económicas y comerciales en este mundo. Estados Unidos creo que tiene una larga historia y tradición de coerción económica. Había diseñado las sanciones como un instrumento coercitivo para el mundo moderno. Esto dijo un expresidente estadounidense, Woodrow Wilson, en 1919. Porque estas medidas coercitivas económicas de Estados Unidos, su objetivo es para reprimir a sus potenciales rivales y manipular el tejido de la economía global. Creo que ese es el objetivo de estas coerciones económicas de Estados Unidos. Según unas estadísticas de unos informes, digamos, académicos, como hoy, hasta la fecha, un alarmante 27% de los países de todo el mundo están sujetos a sanciones de diversa gravedad de este país norteamericano. En conjunto representan casi el 29% del PIB mundial que están sujetos a estas sanciones unilaterales. Estas medidas no solo empobrecen a los pueblos, sino también genera como un lastre significativo en la economía mundial. Creo que estas medidas coercitivas de Estados Unidos también
puede influir la disminución de muchos de los ingresos de otros países y también perjudica el desarrollo económico, social y como la cadena industrial y de suministro de todo el mundo. Sí, así es. Estados Unidos nunca ha detenido su diplomacia coercitiva desde sanciones económicas hasta bloqueos tecnológicos. Ha abusado del pretexto de la seguridad nacional para suprimir empresas de alta tecnología en otros países. ¿Nos puede enumerar algunos ejemplos típicos? ¿Qué países y empresas extranjeras han sido reprimidos y sancionados? Como mencionamos antes, Cuba es un país que ha sufrido mucho por estas medidas coercitivas de Estados Unidos, por este embargo económico y comercial durante mucho tiempo, desde 1962. Pero creo que en esta región de América Latina, no solamente Cuba, también ha mencionado también Venezuela y Nicaragua, son otros países de esta región que tratan de sortear los efectos negativos de las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, porque estas medidas violan los derechos de las poblaciones en cada país sancionado y también la Carta de Organización de las Naciones Unidas. La coerción económica o la diplomacia coercitiva de Estados Unidos, no solamente en América Latina, también en otros continentes, como los países específicos como Irán, Afganistán, estos también son sujetos de las sanciones unilaterales o medidas coercitivas económicas de Estados Unidos. Según una estadística también de Estados Unidos, su propio país, a principios de este año, cerca de 12,000 entidades están bajo sanciones de América Latina, de Estados Unidos, perdón. Es un artículo de opinión publicado en el diario The Washington Post, que como periódico estadounidense también indica que a principios de este año cerca de 12,000 entidades ya están sufriendo las sanciones impuestas por Estados Unidos. No solamente estos países en desarrollo, sino también como sus aliados de Estados Unidos, los países de G7, también algunas empresas han sido como sujetos de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, como Toshiba de Japón, como Siemens de Alemania y también como Alstom de Francia. Estas compañías, aunque son de aliados de Estados Unidos, pero también han sido sujetos de sanciones impuestas por Estados Unidos. Así es, y por otra parte, el 19 de junio, Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, se reunió con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en Beijing. Wang exigió que Estados Unidos deje de manipular la falacia de la amenaza china y levante las sanciones unilaterales ilegales contra China. ¿Qué diplomacia coercitiva y coerción económica ha impuesto Estados Unidos a China? ¿Cómo ha afectado esto a las relaciones entre China y Estados Unidos? China se opone a todo sus medidas coercitivas económicas y como tecnológicas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas medidas creo que es un típico coerción económica de Estados Unidos. Por ejemplo, en últimos como meses, como Estados Unidos ya tiene una ley de ciencia y chips. Estas leyes prohíben a las empresas chinas que reciben fondos federales para expandir su capacidad de producción de semiconductores avanzados en China durante una década. Creo que también esta ley obliga a los aliados países de Estados Unidos a restringir la exportación de semiconductores a China. Creo que no es un caso muy típico de coerción económica.
de Estados Unidos a China. Entonces China se opone firmemente a estas medidas y también a estas leyes, porque esta ley tiene una jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos. Para China, creo que como mencionaron muchas veces nuestros como portavoces de Cancillería, Estados Unidos debe rectificar inmediatamente sus prácticas, errores y también cesar su represión irrazonable a las empresas chinas. Entonces, porque la amenaza de China es una falsa expresión, no tiene ningún sentido, porque China como amenaza al desarrollo de Estados Unidos. Al revés, estas leyes de Estados Unidos creo que amenaza o hace daño al desarrollo económico de China. Entonces, como no es una amenaza China, sino estas coerciones económicas o medidas coercitivas de Estados Unidos hace daño a la economía de China. Sí, claro. Y por otra parte, al mismo tiempo, Estados Unidos pone varias etiquetas para difamar y enmarcar a otros países. Coerción económica es otra calumnia que le agrega a China. China persigue con firmeza una estrategia de apertura, de beneficio mutuo y de cooperación de ganancia compartida. ¿Qué tipo de cooperación económica y comercial ha llevado a cabo China con otros países y qué contribuciones ha hecho China a la economía mundial y al desarrollo pacífico? Ya sabemos que el desarrollo de China representa siempre una oportunidad más que un desafío y una amenaza para todo el mundo. El desarrollo de China genera solamente oportunidades y no riesgos para este mundo y también conduce a la estabilidad y no a la sacudida de las cadenas industriales y de suministros globales. En contraste, creo que China han propuesto muchas iniciativas para el desarrollo común de todo el mundo, tales como ya sabemos la iniciativa de la Franja y la Ruta, la iniciativa para el desarrollo global, la iniciativa de seguridad global. Estas iniciativas han ofrecido un camino de cooperación, de ganancia compartida en todo el mundo para el desarrollo sostenible, también contribuyendo a mejorar la situación de los derechos humanos en todos los países. Por ejemplo, la iniciativa para el desarrollo global, centrada en 8 áreas de cooperación clave, digamos como reducción de la pobreza, cambio climático y crecimiento verde, industrialización y economía digital, entre otras. Estas iniciativas creo que se fundamentan sobre el multilateralismo y también sigue el espíritu de cooperación y apertura que China siempre se aboga por este camino para el desarrollo mundial. También, así como los principios de consultas amplias, trabajo en equipo y beneficios compartidos para todo el mundo y para todos los pueblos de todos los países. Sí, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores lanzó una encuesta de opinión pública entre más de 16.000 encuestados en 11 países de la Unión Europea en abril de este año. El 46% de los encuestados creían que China era un socio necesario. ¿Qué opina usted de los resultados de la encuesta y cuáles son los significados positivos? ¿Cómo deberían continuar desarrollándose de manera constante las relaciones entre China y la Unión Europea? China espera que la Unión Europea considere su cooperación con China de manera objetiva y racional y que trabaje con China juntos para salvaguardar el entorno saludable de la cooperación práctica entre China y la Unión Europea. Creo que no existe un conflicto de intereses fundamentales entre China y la UE
las dos partes se han beneficiado mucho de desarrollo común mutuo y también se han apegado a la autonomía estratégica y al multilateralismo y han alcanzado un amplio consenso sobre el cambio climático y otros asuntos globales. China y la Unión Europea deben fortalecer la confianza mutua y atender las preocupaciones a través de una cooperación exitosa, porque esto favorece el desarrollo común entre China y la UE y es una respuesta conjunta a los desafíos globales y la construcción de un mundo multipolar. Y también esto favorece los intereses fundamentales de ambas partes y también inyectar estabilidad y energía positiva del mundo. Sí, según la encuesta de opinión realizada por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, en caso de un posible conflicto entre Estados Unidos y China por la región china de Taiwán, el 62% de los encuestados cree que su país debería permanecer neutral y el 5% opta por apoyar a China. Estados Unidos ha hecho repetidamente comentarios negativos contra la región china de Taiwán. El principio de una sola China es el consenso general de la comunidad internacional. ¿Cuál es su comprensión de esto? Creo que salvaguardar la unidad nacional siempre ha sido el núcleo de los intereses fundamentales de China. Es donde se encuentra el futuro de nuestro país y también es la misión histórica permanente del Partido Comunista de China. Sobre esta cuestión de Taiwán, China no tiene ningún espacio para compromisos ni concesiones. Entonces, Estados Unidos y otros países no cometen errores. La mayor amenaza para la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán nunca proviene de China, sino de la interferencia y provocación de una superpotencia a miles de millas de distancia. La cuestión de Taiwán es puramente un asunto interno de China y el intento de internacionalizarlo es un cálculo astuto repugnante. Claro, y por otra parte, Estados Unidos tiene la intención de lanzar una nueva guerra fría en Asia. Durante el reciente diálogo de Shangri-La, los funcionarios de alto nivel de muchos países expresaron que no quieren ver una nueva guerra fría y no quieren verse obligados a elegir bando entre China y Estados Unidos. ¿Qué es la nueva guerra fría y por qué muchos países rechazan la nueva guerra fría? ¿Cuáles son sus observaciones? Cuando mencionamos la nueva Guerra Fría, debemos primero comprender qué es la Guerra Fría. Entonces, durante la Guerra Fría, el mundo estaba dividido por dos campos o bandos impulsados ideológicamente diferentes, que también competían por supremacía global. Entonces varios países no tuvieron más remedios que verse obligados a elegir un bando o un campo muy diferentes. Pero después de la Guerra Fría, la mayoría de los países prioriza hacer amigos e impulsar el desarrollo en un entorno pacífico. China no es una diferencia. Entonces, la mayoría de los países se oponen a la Guerra Fría. Entonces, la nueva Guerra Fría es que la mayoría de los países no quería que este mundo se puede dividirse en dos campos muy diferentes y solamente por la ideología diferentes. Creo que la diplomacia de China sigue un camino de no alineamiento, no confrontación y sin apuntar a ningún tercero. Entonces, la política china diplomática es siempre constante. Y también, como la Unión Europea,
según sus líderes, también se opone a la nueva Guerra Fría porque no quería que el mundo está dividido por diferentes campos. Entonces, la comunidad internacional debe mantenerse vigilante y defenderse conjuntamente contra estos riesgos. Sí, así es. Estados Unidos ha convertido el dólar en un arma e impuesto sanciones económicas a casi 40 países, incluidos Cuba y Venezuela, como usted ha mencionado. Y los países se están dando cuenta gradualmente de que la desdolarización es una de las posibles soluciones. ¿Cómo perjudica la hegemonía del dólar estadounidense los intereses de otros países y qué dificultades han traído las sanciones económicas a estos países? ¿Cómo ve la tendencia financiera de desdolarización? El proceso de desdolarización que usted mencionó, creo que parece ser una tendencia imparable a medida que los países de todo el mundo buscan reducir su dependencia de la moneda estadounidense. Un factor muy importante en el uso de dólar como esta moneda de Estados Unidos como arma, porque Estados Unidos usa su moneda como arma a través de sanciones para perjudicar la economía de otros países. Pero estas sanciones también cubren casi el 29% de la economía mundial, el 40% de las reservas mundiales de petróleo. Entonces, como muchos países querían reducir la dependencia de dólar para evitar estos daños, los países, especialmente, sobre todo los del sur global, digamos, muchos países en desarrollo, están reduciendo su reserva de dólares estadounidenses, liquidando transacciones transfronterizas en moneda distinta a dólar y explorando la formación de nuevos mecanismos de liquidación multilaterales. Los acuerdos bilaterales que países como Argentina están negociando en virtud de materializar transacción comercial con monedas alternativas de dólar es para buscar reducir la dependencia de la moneda estadounidense en un contexto de tensiones financieras que derivan de cambios globales. ¿Por qué? Como Argentina o estos países del sur global querían reducir la dependencia del dólar, porque ya sabemos que para usar dólar tiene que escuchar la opinión o las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ellos no tienen autonomía comercial o económico. Y también creo que la dependencia de dólar históricamente ha representado como un obstáculo para el crecimiento de estas economías emergentes. Entonces, muchos países están reduciendo la dependencia de dólar para buscar otras monedas extranjeras en su comercio bilateral con otros países, y también busca no solamente para usar su moneda nacional, o también usa como moneda ajena de ambos países que está haciendo negocio como comercio. Creo que todo esto implica una reducción de la dependencia de dólar en estos países emergentes. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado, el señor Zhang Yuanpei, por acompañarnos. Ha sido un placer. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.